Llama la atención que los océanos y mares fríos y muy fríos presenten mayor abundancia de vida marina, incluso mucho mayor que los mares cálidos. Y esto ocurre a pesar que el metabolismo en las aguas cálidas es mucho más dinámico que en las aguas frías. Sin embargo, la abundancia de individuos de las diversas especies parece ser considerablemente mayor en los océanos y mares circumpolares. Parece que fuera una contradicción, pero no lo es. En este video trataremos de explicar las razones para que ello ocurra. Este tema me interesa especialmente hace bastante tiempo, desde el momento en que tuve la oportunidad de trabajar como docente e investigador en la Escuela de Ecología Marina de Acapulco, en México. Y espero que aquella experiencia, así como otras que tuve en el campo de la geología marina y la oceanografía, puedan servir para encontrar y describir una explicación satisfactoria para este extraño fenómeno. Tal vez no haya mayor concentración de mamíferos en el mundo como la que se produce en la isla mayor del archipiélago de las Islas Georgias del Sur todos los años en el extremo sur del Océano Atlántico. Allí, en una isla de 3.500 kilómetros cuadrados, cubierta en gran parte de glaciares, se reúnen 2 millones de lobos marinos de 2 pelos, que son los otáridos de la especie Artofoca australis, y 400.000 elefantes marinos que se definen taxonómicamente como focas de la especie Morunga leonina y que son la mitad de los elefantes marinos que hay en el mundo. También allí se forman colonias de pingüinos de varias especies que superan los 7 millones de individuos y otras aves marinas, incluyendo millones de petreles, alcatraces, fulmares, gaviotas y escúas. Agregamos que esta isla está situada en los océanos del sur, a 54 grados de latitud con temperaturas predominantemente frías. El promedio de máximas es 8 grados centígrados y en invierno se mantiene por debajo de 0 grados con fuertes vientos constantes. Tal vez por esa razón, el archipiélago ha permanecido deshabitado, cosa que seguramente ha favorecido la superpoblación de animales marinos de sangre caliente. Claro que no es el único lugar donde se concentran estas cantidades de miles de mamíferos y aves marinas. Hay otras islas y costas en los océanos del extremo sur donde se agrupan enormes concentraciones de animales marinos, incluyendo mamíferos y aves de diferentes especies. Por ejemplo, en las islas Macquarie, al sur de Nueva Zelanda, con 128 kilómetros cuadrados, que está situada a la latitud de 50 grados de latitud sur, similar a Georgia del Sur. También hay importantes colonias del género Artocephalus, lobo marino, y una concentración de cerca de 100.000 elefantes marinos. Fenómenos similares se observan en las islas Sandwich del Sur, que están de 56 a 59 grados de latitud sur, que son 11 islas principales cubiertas por glaciares en un 80% y cuya superficie combinada es de 310 kilómetros cuadrados. A modo de ejemplo, señalamos que en una de ellas, la isla Saudowski, de 25 kilómetros cuadrados, ubicada en la latitud de 56 grados, latitud sur, donde anidan más de 1 millón de parejas de pingüinos, llamados pingüinos barbijos, que científicamente se denominan Pygocelis antarcticus. Estos pingüinos llegan a la isla en época de crianza, ocupando todo el espacio disponible y siendo una de las más grandes colonias de esta especie en el mundo.
También habitan en la isla cerca de 2 millones de otras aves marinas de especies voladoras. En la isla de Kerguelen, que está a 49 grados de latitud, hay colonias de 2 a 4 millones de lobos marinos de la especie Artocephalus gazella, que también tienen zona de crianza en las islas Bouvet, que están ubicadas a 50 grados de latitud sur y que tienen 49 kilómetros cuadrados y 93% de cobertura de glaciares. Así como la isla de Gough, que tiene 91 kilómetros cuadrados, ubicada un poco más al norte de los 40 grados, está una zona no tan fría, y ahí también anidan una cantidad de pingüinos y lobos marinos. También en la isla de Kerguelen, que es una isla muy grande, más grande que Georgia del Sur, anidan varios millones de pingüinos de diversas especies. En Kerguelen también hay colonias de lobos marinos y de elefantes marinos, en grandes números. Como decía anteriormente, todas estas islas son residencia de millones de mamíferos y aves marinas. A estos mamíferos, anfibios, debemos agregar cientos de miles e incluso millones de individuos de diversas especies de ballenas y delfines, que si bien se acercan a las islas, a veces para alimentarse de los pingüinos cuando salen o llegan al mar, como lo hacen las orcas, son eminentemente animales pelágicos, o sea que se alimentan en las especies que pululan en las aguas de los mares del sur, sin adaptaciones para subir a las costas de las tierras emergidas. Una de sus principales fuentes de alimentación es el krill, que constituye la mayor parte de la nutrición de la ballena azul, a la que pueden agregarse también peces, pingüinos, incluso focas y hasta otáridos de diferentes especies. Toda esta descripción para destacar la enorme cantidad y variedad de especies de sangre caliente, algunas de gran tamaño que viven y prosperan en las aguas frías de los océanos circumpolares del sur, como demostración de los gigantescos volúmenes de comida que están disponibles en los mares subpolares, mostrando que estos ambientes, a pesar de las bajas temperaturas, tienen una productividad máxima. En este video quiero destacar uno de los principales factores que son causa de esta abundantísima población de mamíferos y aves marinas, las elevadas proporciones de oxígeno disuelto en el agua, que son mucho menores en las zonas ecuatoriales y tropicales. Esto no ocurre solo en el hemisferio sur. En el hemisferio norte también hay numerosas colonias de mamíferos marinos, como la foca peletera, cuyo nombre científico es Callurrinus ursinus, que en realidad es un otárido, no es una foca. Las focas verdaderas, que son las que no tienen oído externo, como la foca portuaria, con el nombre científico foca vitulina, que está en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico en el norte, y la morsa, que en realidad pertenece a su propia familia de los odobénidos y cuyo hábitat se extiende en las zonas costeras del noreste de Canadá, Groenlandia, y así como las morsas del Pacífico en el mar de Bering, cerca de las costas rusas y Alaska, y las morsas del mar de Laptev en el norte de Siberia. Tanto focas como otáridos y morsas de las zonas subárticas septentrionales pueden presentarse en colonias de cientos de miles de individuos, del mismo modo que las aves marinas que habitan esas regiones en gran número. En esta presentación nos estamos refiriendo más particularmente a los mares circumpolares antárticos en el sur. Además de las franjas oceánicas subpolares a las que nos estábamos refiriendo, hay grandes concentraciones de animales marinos en muchas islas y costas de mares templados y templados fríos, en donde dominan las corrientes marinas frías, fenómenos de upwelling, o sea, de ascenso de surgencias de aguas profundas frías, que promueven la sobrevivencia de estos tipos de mamíferos y aves
marinas. En todo caso, la mayor abundancia se desarrolla en los lugares donde la temperatura del agua es baja, preferentemente inferior a los 5 o 10 grados centígrados. Es de hacer notar, y es muy importante, que en aguas frías con temperaturas por debajo de los 5 o 10 grados, la concentración de oxígeno en aguas de profundidad intermedia puede promediar 10 partes por millón, o sea, 10 miligramos por litro, constituyéndolas en lo que se puede decir aguas ricas en oxígeno. Las aguas tropicales, por el contrario, cuando las temperaturas son superiores a 20 o 25 grados, tienen una concentración de oxígeno mucho menor. Apenas llegan a valores de 5 miligramos por litro o inferiores. Estas diferencias en concentración de oxígeno pueden promover o limitar la abundancia de vida animal o bacteriana en los océanos. En particular, las temperaturas bajas del agua con mayor contenido de oxígeno disuelto pueden promover proliferación de megaenjambres o megacardúmenes de diminutos crustáceos que son la principal fuente de alimentación en los mares fríos y muy fríos, particularmente en el sur, donde las aguas pueden llegar a contener concentraciones de oxígeno de 10 a 15 miligramos por litro, en lo que generalmente se llama krill. El tamaño y abundancia de los cardúmenes de krill explica la presencia de grandes cardúmenes de peces y de la misma manera su abundancia, que se agrega al krill, explica la hiperabundancia de peces y mamíferos marinos en los océanos del sur que se alimentan de ambos. La concentración impresionante de estos animales marinos también se relaciona con los lugares donde se concentran para apareamiento y reproducción, que son generalmente islas aisladas con pocos predadores y limitada o inexistente presencia humana. Hay muchas causas, por ejemplo, la disponibilidad de nutrientes, la existencia de islas y costas sin predadores y sin presencia humana, que favorecen la concentración de estos mamíferos y aves, que por esa razón eligen dichos lugares para establecer sus nidos. Pero tal vez la razón principal que explica estas multitudes de mamíferos y aves marinas se debe a la abundancia de alimento en las zonas aledañas de las islas e incluso en zonas no tan cercanas, pero accesibles desde las mismas. Recordamos que la productividad del océano se refiere en gran parte a la producción de materia orgánica por el fitoplancton, que son plantas suspendidas en el océano, la mayoría de las cuales son microalgas unicelulares. El fitoplancton es fotoautótrofo, que quiere decir que recolecta luz para convertir carbono inorgánico en orgánico, o sea, dióxido de carbono disuelto en el agua en compuestos complejos de carbono que llamamos materia orgánica o carbono orgánico. Estos fotoautótrofos o fitoplancton suministran este carbono orgánico a diversos heterótrofos, que son los animales y las bacterias, que son los organismos que obtienen su energía alimentándose del fitoplancton y mediante la oxidación de la materia orgánica de la que se alimenta. Este proceso es lo que llamamos respiración. Los heterótrofos de mar abierto incluyen bacterias, así como zooplancton, animales flotantes unicelulares y multicelulares más complejos. El nécton, que son organismos que nadan, incluyendo peces y mamíferos marinos, y el bentos, constituido por la comunidad de organismos del fondo marino. En resumen, debido a la mayor proporción de oxígeno contenido en las aguas frías y muy frías, tanto los organismos autótrofos como los organismos heterótrofos pueden desarrollarse en mayor número en las aguas más frías de las regiones circumpolares, representando una mayor productividad que se expresa en gran cantidad de mamíferos y aves marinas, como hemos venido describiéndolo en el curso de esta presentación.